ira que no puedo dominar. Dios nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Si no puedes tomar ese espíritu que Dios te ha dado, es porque aún te está gobernando el espíritu de temor. Y ese temor no te deja prosperar. Yo quiero que puedas ser libre en esta noche. Recibe la victoria. Búscale de todo corazón. Haz un pacto con Dios. Dile, voy a hacer un compromiso de poder ponerte en primer lugar. Y toda circunstancia adversa, toda preocupación, todo malestar, toda dolencia, todo lo que se levante conflictivo en tu vida, déjaselo a Dios. Él dijo, mía es la batalla, mía es la guerra, míos son los conflictos, déjalos, dice el Señor, yo pelearé por ti. El problema es que tú pasas mucho tiempo peleando por solucionar las cosas, que Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero tu confianza debe estar en Él. Yo quiero animarte en esta noche que puedas descansar en Dios y buscarle a Él de todo corazón. Amén. Dios les bendiga ricamente. Reciba la victoria. Reciba la victoria. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿Cuántos? ¿Cuántos no estuvieron el domingo? 1, 2, 3. ¿No estuviste el domingo? Sí. Bueno, los que no estuvieron el domingo comencé hablando de los deseos que nos transforman, ¿sí? Y estuve hablando que el deseo es una fuerza poderosa que gobierna, influencia y mueve nuestra vida, ¿sí? Muchas veces ni nos damos cuenta, pero ese deseo nos va moviendo. ¿Cuántos tienen deseos? ¿Cuántos tienen deseos buenos y cuántos tienen deseos de los otros, que no son tan buenos? Esos deseos, sin darnos cuenta, son los que van moviendo nuestra vida, los que van dirigiendo nuestra vida. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos con Dios y qué deseamos para nuestra vida? Normalmente queremos lo mínimo con Dios. Yo decía, queremos lo indispensable, queremos lo suficiente. Entonces, lo suficiente en comprometernos, lo suficiente en buscarle a Dios, lo suficiente en darle a Dios, nada más que lo que me corresponda, en congregarme y en todo. Pero sí quiero demandar mucho, o sea, quiero recibir mucho. El deseo determina lo que nosotros conseguimos. Cuando alguien desea con todo su corazón y lo obtiene, dice, ay, lo deseé con todo mi corazón cuando lo tiene, porque ese deseo determina, ¿sí?, lo que yo quiero conseguir. Hablamos de nuestra vida está en juego conforme a los deseos que nos están dominando. Y dije que iba a seguir hablando de los deseos y hoy quiero hablar del primer deseo que voy a hablarle de 3 deseos, que sí que voy a estar 2 reuniones más hablándole del deseo para que usted pueda aprender a desear lo correcto. Amén. Porque lo que muchas veces nos pasa, que nos está sacando del propósito de Dios, es que los deseos que están gobernando nuestro corazón, nuestra vida, no son los deseos correctos. Entonces yo quiero hablarle acerca de los deseos. ¿Cuál es el primer deseo? Alguno que está con hambre diría, yo deseo una milanesa a la napolitana. El que está con frío dice, yo deseo una estufita caliente ahí. Cada uno está deseando posiblemente lo que esté. Pero ¿cuál debería ser nuestro primer deseo? El primer deseo es conocer a Dios. Dice Efesios 1:15, 17. Ese debería ser el primer deseo que gobernaría nuestras vidas. Efesios 1:15 al 17. Dice, por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efeso, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. El apóstol Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, haciendo memoria de ustedes, de vosotros, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo dice, yo me acuerdo de usted y le doy gracias a Dios por todo lo bueno que son, por lo que han hecho, le doy gracias a Dios y no paro de orar por ustedes. Dice, y le pido a Jesucristo que pida allí al Dios eterno, al Padre de toda gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué era lo que a Pablo más le importaba? Que la iglesia que había fundado en Efeso sea una iglesia que le conozca a Él. El primer deseo es conocerle a Dios. Y Pablo lo sabía. Y Pablo dice, mira, yo podría pedirle que los abunde en riqueza, podría pedirle que los abunde y levante ministerio poderoso, pero yo pido que abunde en ellos la revelación y la sabiduría para conocerle a Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que le conozcamos a Él. El deseo primordial que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es desear conocer más y más a Dios, conocer más de su presencia y estar más cerca de Él. Ese debería ser nuestro deseo primordial. Ese debería ser, ¿cuál es tu primer deseo? Ganarme el loto, el Kini. ¿Cuántos quisieran? No le saltó la ficha a ninguno. Mi primer deseo es que Argentina salga campeón. ¿Qué me importa? Yo no voy a ganar nada si sale campeón. Ay, pastor, qué poco argentino que usted. Pero si como ellos fueran argentinos, fueran a jugar gratis. Ganan más plata que yo en 10 años en un solo partido de ellos, que sí que no tiene nada de patriota. El primer deseo que yo tengo es conocerle más y más a Dios. Amén. Y ese debería ser nuestro primer deseo. Dios instruye a su pueblo a buscarlo y es más, los reclama cuando se alejan de Él. Cuando Dios ve que se alejan de Él, Dios los reclama. Dios dice, no, cuando Él termina su ministerio aquí en la tierra, dice, Padre, de los que me has dado, ninguno se ha perdido. Solo el que estaba ya predestinado para hijo de perdición. Entonces, Dios quiere que le busquemos y cuando alguien se aleja, Él se duele. De hecho, nuestro pecado viene por falta de conocimiento de Dios. Cuando alguien dice, ¿por qué el pecado que la persona comienza a cometer o a practicar? Esto viene por falta de conocimiento de Dios y también por estar alejado de Él. Porque cuando falta conocimiento de Él, nos alejamos de Él. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a caer o a alejarnos del propósito que Él tiene. Nosotros debemos desear conocer a Dios más que todas las cosas en la vida. La palabra que Cintia estuvo compartiendo, más que las riquezas, más que el poder, debemos desear conocer más a Dios, más que la fama, más que la sabiduría o el intelecto o el conocimiento de otras cosas, que pueden ser muy buenas. Usted puede ser un ingeniero, un doctor, un abogado y está buenísimo porque eso lo precisamos. Pero Dios quiere que más que nada tengamos conocimiento de Él, que podamos conocerle a Él. Es decir, que el primer deseo es conocerle más a Dios. Y hoy vamos a hablar de ese primer deseo. Debemos desear conocer a Dios más que todas las cosas en la vida. Debemos desear amar a Dios, atesorarlo y valorarlo. ¿Qué significa eso? Este deseo no es solo seguir una religión.
Hay gente que dice, yo conozco a Dios, voy a la iglesia. Cuando vos le preguntás, ¿soy cristiano? Sí, yo voy a la iglesia, yo fui a la iglesia, yo conozco a Dios de chiquito. Pero cuando empezamos a profundizar un poco y vemos que la gente está viviendo en vicio, en promiscuidad, no se congrega, tiene tal o cual otra cosa, decimos, ¿y dónde está que conoce a Dios? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Y ahí me acuerdo lo que decía el profeta, de oídos te había oído. Ay, más ahora mis ojos te ven. Wow, ¿y cómo? ¿Pero no era profeta de Dios? Sí, pero lo había escuchado nomás. Era como de oídas, era como algo que no tenía mucha consistencia. Pero cuando realmente yo le conozco a alguien, esto es, ¿vieron cuando el chico se manda una macana y la madre dice como si lo hubiera parido? Porque lo conoce, sabe lo que convive mucho tiempo con él, sabe cuando apareció algo roto que fue ese, sabe cuando algo raro pasó que había sido, es decir, lo conoce. ¿Por qué? Porque ha estado muy cerca, porque ha estado muy juntito a él. Entonces, eso es lo que es conocerle a Dios. Entonces, el deseo de conocer a Dios no es seguir una religión, no es conocer a Dios como un concepto, como una teoría nada más. Porque yo voy a la iglesia tal y tal y tal, y el nombre de la iglesia y la denominación. Pero ¿conoces a Dios realmente? ¿O estás perteneciendo a un grupo, a una denominación, a un lugar donde el que realmente murió por eso no lo conoces? No, porque mi pastor es tal y tal, pero ¿a Dios conoces? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. El deseo no es seguir una religión, no es ir a la iglesia. El deseo de conocer a Dios no es portarse bien, ni siquiera simplemente es saber cosas de Dios o tener una buena teología. ¿Sabe que mucha gente llegó a la iglesia y dice, a mí me interesa la teología, a mí me interesa saber de Dios? Yo quiero, acá no hacen estudios bíblicos, acá no hacen, pero buenísimo, tenemos estudios bíblicos de todo tipo. Tenemos instituto superior de nivel terciario, pero eso no te va a hacer conocer a Dios. Eso te va a ayudar a prepararte, eso es muy bueno, pero la importancia es el deseo de conocer a Dios. Desear más de Dios significa desear tener una amistad con Dios. Cuando este hombre de Dios caminaba, Dios decía que era amigo de Dios. ¡Wow! Caminaba con Dios y Dios decía, este es mi amigo. Qué bueno ser llamado amigo de Dios. Ser un amigo es el deseo de conocerle de verdad. Y para ser un amigo se necesita pasar tiempo con él y caminar con él. ¿Cuántos dicen, no, yo tengo un amigo? Che, ¿qué le gusta? No sé. Es decir, ¿qué clase de amigos si ni siquiera conoce ni sus gustos, ni sus deseos, ni sus pasiones, ni sus debilidades? Pero cuando alguien tiene una verdadera cercanía y un tiempo de amistad, ahí puede decir realmente que es un amigo de Dios. ¿Qué produce esto en nosotros? Desear más de Dios nos hace obedecerle, porque la obediencia nace del amor. La obediencia no nace de la reprensión, de la hostigación. No, estoy obediente. Claro, si no obediente le arrancan la cabeza. No, qué bueno que sea obediente porque le ama. Y le hace caso a la mamá, le hace caso al papá, porque les ama y no quiere verlos sufrir, no quiere que se enojen, no quiere hacerlos quedar mal. Entonces son obedientes por amor. Cuando alguien obedece, ¿por qué lo hace? Lo hago por amor. No porque, no, si no le cortan la cabeza. Eso no sería obedecer por amor. También este deseo nos hace preocuparnos, primero y más que todo, por lo que Él va a pensar, por lo que Él quiere. Entonces eso nos hace buscar su voluntad, eso nos hace estar cerca de Él y ese deseo comienza a desarrollarse. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que produce en nosotros el poder buscarle más de Dios
¿Y por qué es tan importante el deseo de conocerle más a Dios? Desear conocer más y más a Dios es esencial porque si nosotros no lo conocemos, todo lo demás en nosotros es vanidad. Y Salomón, cuando escribe un libro ya en sus finales, él comienza a hablar en Eclesiastés, todo es vanidad. Hice esto, tuve el otro, alcancé aquello, hice riquezas y todo es vanidad. Porque sin Dios todo lo que yo puedo lograr, lo que puedo alcanzar, lo que puedo tener, los títulos, los lugares, los puestos, las riquezas, todo lo que pueda lograr, si realmente no le he conocido a Dios de todo corazón, no he realizado, no he logrado una relación íntima con Dios, todo es vanidad. ¿Y de qué te sirve? Yo soy reconocido, tengo los títulos y los diplomas. ¿De qué sirve si no conoces a Dios? Si no podés saber lo que Dios está queriendo de tu vida, de tu prójimo, es vanidad. Nada de lo que hacemos por Dios vale nada ni tiene valor si nosotros no estamos cerca de Dios. Todo lo que yo pueda lograr, ministerio, poder, reconocimiento, si yo estoy lejos de Dios, nada de eso tiene valor. Amén. Lo más importante es desear conocerle a Dios. No ganamos nada por ser religiosos si nosotros no conocemos a Dios. Más bien, perdemos lo más importante. La definición de la vida entera es conocer a Dios y nuestra eternidad depende de querer estar cerca de Dios. Nosotros terminamos lejos de Dios cuando no le conocemos. Jesús habla con sus discípulos, les manda una tarea, los manda a predicar, a liberar, y cuando viene dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetaban. ¡Jua! Contento, un ministerio de liberación habían logrado. Y Jesús le dijo, asegúrense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Porque que tengan un ministerio, si no me conocen a mí, si están lejos de mí, aún su salvación está en juego. Puede ser un gran hombre de Dios, usado grandemente por Dios. Pero ¿y pastor, y eso no tiene? Sí, pero si dejas de conocerle y te apartás de él. Podés haber ganado muchas almas para el Señor, pero si en un momento estás lejos de él y ya no le conoces. No, pero yo tengo a Dios en mi corazón. Lo que dice cualquier persona que comienza a alejarse y a enfriarse. No, pero yo tengo a Dios todos los días en mi corazón. Si no estás haciendo lo que sabías hacer, que era lo bueno, todo lo demás te es contado por pecado. Y eso es estar lejos de Dios. Eso no es estar bien delante de Dios. Y podés tener lo más grandioso que quieras, pero lejos de Dios nada vas a lograr. Amén. La definición de la vida entera es conocerle a Dios. Y nuestra eternidad depende de querer estar cerca de Dios. Amén. Nosotros tenemos que querer estar cerca de Dios. Este deseo es lo más importante que nosotros podemos tener. Lo que más podemos anhelar y desear es estar cerca de Dios. Porque lo que Dios más desea es que nosotros le amemos. Es lo que más desea. Y este mandamiento es el mandamiento más grande. Cuando hablas en Juan 15 dice, este es mi amor. Este es el mayor mandamiento, que se amen unos a otros, que amen a Dios. El primer mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con todo tu alma, todo tu ser, todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ama a Dios. El primer mandamiento. Y el otro, y hace de cuenta que está Dios al lado tuyo, ama a tu prójimo. Ah, no, yo a Dios lo amo, sí, pero ¿y a tu prójimo? Ese es el segundo y gran mandamiento, dice el Señor. Aprende a amar a Dios y vas a aprender a amar a tu prójimo. Es imposible que digan yo amo a Dios y no puedo amar a que tengo a mi lado. Este deseo es lo más importante que nosotros podemos tener. Y este mandamiento es el más grande y el más importante. Es tan importante que Dios envió a su único hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Nos amó tanto que nos enseñó a amar, demostrándonos que Él, por amor a nosotros, envió a su Hijo. ¿Tanto valgo yo? ¿Tan valioso soy para Dios? Sí, permitió que su Hijo muera por vos. Permitió que su Hijo muera por mí, porque nos ama. Y si Él nos amó tanto, Él tomó la primicia, Él tomó la iniciativa en demostrarnos el amor. Y Él dijo, yo les voy a demostrar cómo se ama. Hijo, anda a morir por todos ellos. Yo, papá, tengo que ir a morir. Sí, sí, sí. Wow, ¿cómo los amás, papá? Voy a hacerlo. Y Él, obedeciendo por amor, también se aseguró la vida eterna junto al trono del Padre. Y ahí dice, yo estoy preparando lugares, yo voy y preparo lugares para ustedes. Sigan amándome y tienen un lugar seguro allí en el cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo llevamos adelante ese conocerle más a Dios? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo logramos amar más a Dios? ¿Cómo logramos conocerle más a Dios? ¿Cómo logramos ser amigos de Dios? Teniendo un hábito. ¿Sabe que un hábito es algo que se desarrolla en nosotros, lo cual es difícil de poder dejarlo? ¿Cuántos tienen hábitos aquí? Algunos tienen malos hábitos, otros tienen buenos hábitos. Algunos tienen hábitos de buenos, correctos, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, son de disciplina, de orden, ¿sí? Buenos hábitos que eso le van a ayudar, hábitos de ejercicio, de deporte. Sí, wow, qué constancia, tiene que salir a caminar todos los días, sale a correr todos los días, qué constancia, porque son hábitos que uno se los ha creado. Y los hábitos, cuando se habitúan en una persona, son difíciles de quebrantarlos. Pero cuando alguien quiere crear un hábito nuevo, a veces se nos hace difícil también volver a crear un hábito nuevo. Entonces, es importante que para que nosotros podamos conocerle más a Dios, podamos tener un hábito. Y ese, le estoy hablando del primer deseo, que es conocerle a Dios, y el primer hábito para conocerle a Dios es poder leer la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer un artefacto? Pongámosle que esto sea una tablet, ¿sí? Un teléfono, si yo no tengo ni idea de lo que es. Claro, si yo me voy a comprar un teléfono, sé que me compro un teléfono. Que sí, que aunque yo no lea el manual del teléfono, empiezo a tocar cosas y lo voy a sacar andando. Pero si yo compro o tengo algo o me regalan algo que ni siquiera sé de qué se trata, yo tengo, para conocer de qué se trata eso, tengo que tener un manual. Alguien que el que lo creó lo tenga todo escrito, cómo se usa, para qué se usa y cuáles son los beneficios que voy a tener y cuáles los peligros que puedo tener al manipular eso. Y Dios dice, yo les dejé un manual para que me conozcan realmente, para que me puedan amar, para que sepan cómo agradarme. Yo dejé un manual escrito y es la palabra de Dios. Y ese es el hábito que yo debo poner en práctica para conocerle más a Dios. El primer hábito, ¿cómo cumplimos el deseo de conocer más a Dios? ¿Qué podemos hacer para que sea esto una realidad? Tomar el hábito de leer su palabra, que es la que nos va a ayudar a conocerle más, a amarle más y a agradarle más. Recibirle al Señor
como Señor y Salvador de nuestra vida, arrepentirnos, bautizarnos, eso está bueno porque eso nos ayuda a empezar a caminar. Hablar con Dios a través de la oración es un buen hábito porque esto nos va a ayudar a poder entendernos con Él, meditar en su palabra, adorarle a través de la alabanza y la adoración, es lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda a acercarnos, tener intimidad a través de tiempo de ayuno. Todo esto es muy bueno para poder conocerle a Dios. Pero el ingrediente más importante, el ingrediente crucial para cumplir el deseo de conocer más a Dios es leer la palabra. Segunda de Timoteo 3:15 dice, le habla el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pastor, nadie es perfecto. Entonces la Biblia es mentirosa. Dice, yo les dejé un manual para que lo puedan leer. Les va a servir para instruirlos, para redarguirlos, para corregirlos, a fin de que estén preparados y sean perfectos. No está hablando de una perfección en lo que nosotros conocemos la perfección, sino está hablando de una perfección en cuanto a Cristo. Y esa es la perfección la que nosotros queremos ser, imitadores de Él, seguir su ejemplo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección a la que nosotros llegamos es a poder hacer la obra de Cristo aquí en la tierra. Somos imitadores de Él y Dios dejó su palabra para que nosotros seamos. ¿Y cómo? Porque cuando yo más me parezca a Cristo, más le voy a conocer a Él. Cristo decía, yo nada hago de lo que no veo hacer al Padre. O sea que lo que Él hacía era lo que Dios quería que haga. Y cuando nosotros empezamos a agradarle a Dios, escuchaba un hombre que estoy escuchando todos los días y me encanta sus mensajes y él es japonés y colombiano y ahí habla de la cultura latina y la cultura japonesa. Y él decía, alguien sale y por ahí es insultado y es maltratado y sale a la calle y le roban y tiene otro acontecimiento y le rompen el auto. Y él llega a su casa y con mucho orgullo dice, me maltrataron, me robaron y me rompieron el auto. Y acá estoy. Y con mucha humildad y con mucho orgullo no se ha levantado en contra de nada de eso. Quizá uno latino y como somos aquí medio argentinos llega y dice, el que me rayó el auto me bajé, le rompí a patada, el otro me quiso robar, lo agarré Y uno llega como a decir, no me pasó nada, ¿no? O me hicieron esto porque anduve. Y él dice, sería una deshonra llegar a su casa en su cultura y decir, me hicieron esto o el otro y le pegué a uno y ya... Ellos están totalmente orgullosos por no salirse de su cordura, de su conducta, y aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, permanecen allí firmes. Y el ejemplo que dejan a sus hijos, a su familia, es que ellos no se han salido de la disciplina y el orden que habían aprendido. Y cuando nosotros decimos, Dios tiene su palabra para que nosotros podamos estar preparados, seamos perfectos para hacer toda buena obra. Y Jesús dijo,
Si te pegan una mejilla, pone la otra. Si te quitan la capa, dale la otra. Y si te dice que llevé una carga con uno, hacelo 2000 metros, hacelo 2000 metros. O sea, es lo que él estaba enseñando. Él no estaba enseñando, no te dejé tomar por tonto, agarrarlo y demostrarle que vos... No te dejé pisotear, levantarte y pegarle una patada. Dios no enseñó eso. Entonces, ¿cómo le conozco más a Dios? A través de su palabra. ¿Qué significa leer la palabra? Leer la palabra de Dios no es leer libros cristianos o leer estudios bíblicos o devocionales, no es escuchar sermones ni hacer seminarios teológicos. Eso no es leer la palabra. Y todo eso está muy bueno, todas esas cosas son buenísimas porque nos van a ayudar en nuestro caminar cristiano, pero no pueden ser el sustituto de leer la palabra. Cuando yo escuchaba recién convertido de las iglesias perseguidas allí en la Unión Soviética, de las persecuciones de las iglesias que con una hoja de Biblia predicaban 10 sermones diferentes y la tenían guardada y la protegían porque era muy valioso. Hoy en la China comunista están desactivando a través de los chicos de las escuelas los padres cristianos, a tal punto que ni los padres pueden predicarle a sus hijos porque inocentemente ellos pueden decir: en mi casa hay un librito negro de esto, y no ven nunca más ni a sus padres ni nada porque los eliminan inmediatamente por la persecución que tienen. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener Biblias del tamaño, color, forma y traducción que querramos. Versiones de todo tipo para que la entienda. Antes tenía una sola versión, hay 200 versiones diferentes de la Biblia. La tiene en el teléfono, la tiene en la Biblia, la tiene en papel, la tiene en una tablet, en una computadora, en cualquier lado. Puede leerla como quiera, en el formato y tamaño que quiera. Leer la palabra es pasar tiempo leyendo, analizando y meditando lo leído. Está muy bueno que usted pueda leer cosas referidas a la Biblia o escuchar sermones o poner unas prédicas todo el día y son muy enriquecedoras. Pero cuando usted lee la palabra le va a hablar. Porque la palabra está cargada del Espíritu Santo. Y dice: la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta el alma, pasa la coyuntura, los tuétanos, llega hasta lo más profundo. ¿Sabe que hay cosas que están guardadas en lo más profundo de nuestro ser? Y las coyunturas están ahí, la carne, la piel, la carne, coyuntura, tendones, están los huesos y adentro del hueso está el tuétano. Ahí en lo más profundo de nuestro ser hay cosas guardadas que solo la palabra las puede discernir. Y yo le puedo ministrar desde aquí arriba y hablarle guiado por el Espíritu Santo y puedo tirar palabras de ciencia o de sabiduría y decir: wow, el pastor me habló a mí, el profeta me dio una palabra. Pero cuando usted esté a sola y esa palabra discierna lo que está en su corazón, esa palabra toque lo más profundo que hay en su ser, esa palabra lo va a transformar. ¿Y sabe por qué hoy tenemos gente todavía en las iglesias que está luchando con el pecado, que está con doble ánimo, que no puede ser libre de la enfermedad? Porque no tienen discernimiento ni revelación de la palabra. No pueden tener el discernimiento. Pastor, me han dicho un montón de veces: si usted supiera el testimonio que yo tengo, si tu testimonio fuera real, estarías victorioso predicando la palabra y dándole vida a muchos que están muertos. Pero tu testimonio no es nada más que un cuento. Yo no sé si, no quiero ofender a nadie, pero yo quiero que puedas entender que cuando la palabra habla a tu corazón, la palabra te transforma. Quizás has dicho: yo tuve liberación porque alguien te dijo que eras libre. Pero cuando la palabra te toca, la palabra te libera solo.
La gente es liberada a través de la palabra. La gente recibe revelación a través de la palabra. La gente es sana a través de la palabra. La gente es prosperada a través de la palabra. Pero claro, nos gusta más que nos den servido lo que Dios tiene para... Dígame, pastor, ¿qué Dios tiene para mí? ¿Qué sé yo? Preguntale si Él escribió la palabra, no la escribí yo. Preguntale lo que Él quiere para vos. Preguntale cuál es el plan y el propósito que Él tiene para vos. Gente que aún no conoce el propósito porque no conoce la palabra. ¿Y qué tiene Dios para tu vida? No sé, pastor, ¿qué tendrá Dios para mí? Buscar la palabra si Él tiene un plan y un propósito para vos. Cuando no conocemos su palabra, no podemos saber lo que Dios quiere. ¿Por qué es tan importante leer la palabra? Porque nos ayuda a conocerle más a Dios. Porque es lo que Él habló. Porque ahí escuchamos su voz por medio de su Espíritu Santo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A través de su palabra nos revela lo que Dios quiere enseñarnos para que nosotros podamos hacer su voluntad y nosotros somos transformados y nos acercamos más a Él cuando conocemos su palabra. Entonces, me miro en un espejo, wow, que soy lindo, soy el mejor hijo del Dios Altísimo. Luego me voy y no me acuerdo. Me encuentro un problema y dice, ¿qué hace feo? Ah, ¿tenés razón? Sí, me parece que soy feo, no sirvo para nada, yo no tengo... Te olvidaste de lo que habías visto en el espejo. Pero si lees su palabra y esa palabra te es revelado y entendés que sos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, no te podés olvidar porque esa palabra te lo reveló, que sos hijo de Dios, que sos nación santa, que sos pueblo adquirido, que sos un linaje real. Y no sos hijo de cualquiera, no sos hijo del cartonero, no sos hijo del ingeniero, no sos hijo del doctor, sos hijo del Dios viviente, sos comprado por la sangre de Cristo y Él murió para que seas victorioso, no para que estés derrotado. Eso te lo va a dar cuando la palabra te lo revele, no cuando te lo cuente alguien. Si querés tener buenas historias, lee Paturucito. A mí me encanta Paturucito, pero no me transforma. Lo único que voy a aprender es decir, ¡uija, canejo! Es lo único que aprendo del Paturucito. Ah, está julepeado paíno, hijo upa. Es lo único que vas a aprender del Paturucito. Pero no va a transformar tu vida. Pero lee la palabra, aprendete lo que la palabra te dijo para vos, tomalo, ponelo por obra. Si el Señor te dice apartate de ahí, apartate de ahí. Si el Señor te dice anda para allá, anda para allá. Si el Señor te dice que podés, metele que podés. Y vas a estar guiado por la palabra. Vas a decir, conozco más a Dios. ¿Por qué le conocí a Dios? Porque estás haciendo lo que Dios dice. Porque cuando yo conozco a mi señora, 30 años que estamos juntos, yo ya sé cuando llego y va a estar enojada. Porque yo la conozco. Porque sé que en ese día no le mandé un mensaje, no le hablé, fui sin haberle avisado. Y cuando llego dice, ¿no te digo siempre que me llame antes de venir? Yo ya sé que va a estar enojada. ¿Por qué? Porque le conozco. Entonces, si no quiero que se enoje, sé lo que tengo que hacer, aunque a veces no lo hago, pero ese ya es problema mío. ¿Me está entendiendo? Entonces, más le voy a conocer a Dios cuando sé lo que Él quiere para mi vida y cómo yo puedo agradarle a Él. Amén. Conclusión. Si quiere conocerle más a Dios, forme un hábito de leer su palabra. Va a ser la manera más práctica
de que usted le conozca a Dios. ¿Cómo formamos un hábito? Con disciplina. La disciplina es lo más importante para que nosotros formemos hábitos. Si usted se toma el hábito de levantarse todos los días a las 5:30 para venir a orar aquí a las 6, le va a ser muy natural. Es más, se va a asombrar el día que se quede dormido. El día que se quede dormido, ¿sí? ¿Qué me pasó? Yo hoy me levanté asustado. 5:15 apagué el despertador y me puse a soñar. Tenía un sueño, soñaba con hermanos de la iglesia y qué sé yo, un montón, no sé, una mezcla de sueños raros. Y por allá me dice Cintia, papá, son -20. ¡Wow! ¿Y por qué me quedé dormido? Tenía la luz prendida, había apagado el despertador. Estaba clarito que ya me asusté. Y llegué tarde a la oración. Fuera del hábito que uno tiene. Pero cuando vos haces un hábito, no te cuesta. ¿Cuál sea su hábito usted? ¿Cuántos se lavan la cara cuando se levantan? Bueno, los de máscara sucia, ni piense que los voy a ir a saludar a la mañana. ¿Cuántos se cepillan los dientes cuando se levantan? ¿Por qué lo hace? Porque tiene un hábito. Usted no se levanta y sale a la calle así porque sí, con los ojos medio pegados, las lagañas así. Claro, no tiene un hábito de... Ahora, si todos los días hace lo mismo, a usted se le hace habitual. Yo no voy a preguntar, pero yo creo que todos tienen un hábito de comer al mediodía, a la noche. Todos tienen ese hábito. Y no se olvida. Algunos dicen, me fui a dormir, me olvidé que tenía que comer. No se olvida nadie. ¿Alguien se olvida de comer? No. Entonces, hágase un hábito. Póngase un horario. Diga, este va a ser el horario. Yo no puedo meterme en la vida de cada uno. Pero no sé si tiene... Bueno, si su hábito es comer todos los días y no se olvida nunca de comer, hágase un hábito de antes de la comida, lea la palabra. Tómese 10 minutos, 15 minutos, tómese una hora si es más espiritual. Empiece con pequeños... Pastor, pero leo la palabra. No, yo leo la palabra todas las noches. Mentiroso, cuando usted se acuesta en la cama, no va a leer más de 2 renglones porque se queda dormido. Señor Jesús. Toca a los padres. Toca a los padres. Tómese un hábito. Si usted está bien, no voy a juzgar a nadie, por favor. Pero si usted no se queda dormido, lo quiere hacer a la noche. Pero ¿sabe qué bueno? Desayunar con su palabra. Tómese un hábito de leer la palabra todos los días. Busque una rutina. Usted agarra cualquier Biblia. Busque en su Biblia al principio o al final. Plan de lectura en un año. Léase la Biblia en un año. Plan de lectura en un año. Tanto versículo por día, vaya marcándolo. Búsquese en el teléfono, plan de lectura en un año, planes de lectura de la Biblia, devocionales de la Biblia. Lee el devocional y después lee los versículos. Nada, se lee el devocional, qué linda está la historia y después no lea los versículos, no. Entonces empiece a tomar hábitos de leer su palabra, le va a conocer más a Dios. Debe ser nuestro primer deseo el conocerle más a Dios. Y el hábito para lograrlo a través de su palabra. Yo quiero orar en esta noche. Quiero pedirle a Dios que este pueda ser nuestro primer deseo. El otro día hablé de los deseos que transforman nuestras vidas. Y hay deseos que están muy arraigados en nuestro corazón, que llevan nuestra vida, pero no por buen camino. Hay deseos que viven sacándonos del propósito que Dios tiene. Hay deseos que viven llevándonos a confusión. Hay deseos que ponen en juego nuestra salvación. Pero yo quiero hablarle de estos deseos. Hoy le di el primero, me quedan 2 deseos más. Conocerle a Dios. Y el hábito para conocerle a Dios es a través de su palabra. Yo quiero orar en esta noche para que este sea nuestro primer deseo, conocerle a Dios, y podamos tomar este hábito responsable de leer su palabra. Haga un pacto con Dios. Haga un acuerdo con Dios. Dígale, Señor, voy a ponerme una alarma para leer tu palabra. Empiece con pequeñas porciones. Léala.
Yo le digo que si usted la lee a la mañana, tiene todo el día para meditar en eso. Por ahí usted me dice, si yo la leo a la noche y sueño toda la noche con eso, buenísimo. Medite la palabra que lee. Busque, ¿qué quiere hablarme Dios con esto? Judas fue y se ahorcó. ¡Ah! Señor. Ve tú y haz lo mismo. ¡Ah! No me quiere hablar a mí, Señor. No. Busque qué quiere Dios hablarle. Busque qué Dios quiere hacer a través de esa palabra en su vida. Busque qué es lo que le agrade a Dios. Padre amado, yo quiero orar en esta noche por este deseo que pueda reinar en nuestros corazones. Cada hijo de esta casa, cada uno de aquellos que quizá está compartiendo este mensaje y dice, yo tengo muchos deseos en mi corazón. Hay muchos deseos que están con mucho anhelo dentro mío, pero yo quiero que puedas tener este primer deseo de conocerle a Dios, porque ese deseo te va a llevar por un buen camino y te va a asegurar la vida eterna. Ese deseo te va a ayudar a conocerle más a Dios y a conocerte más a ti mismo, a poder hacer la voluntad de Dios en tu vida y a que toda obra que hagas sea perfecta. Porque dice que cuando conocemos a Dios a través de su palabra, esa palabra nos perfecciona para hacer toda buena obra. Padre, yo bendigo a cada hijo de esta casa. Señor, todo deseo que no sea el de hacer tu voluntad, todo deseo, Señor, que los saque por caminos incorrectos, todo deseo desmedido, sea quitado de sus vidas, quitado de sus corazones. Si aún hay deseos carnales, deseos lujuriosos, deseos pervertidos, sácalos de su corazón. Yo oro, Señor, para que el primer deseo de conocerte a ti se haga real en la vida de cada uno de los hijos de esta casa. Y tú puedas obrar en sus corazones, obrar en sus vidas y transformarlos. Padre, yo bendigo a cada uno de ellos. Y declaro, Señor, que profetizo sobre la vida de cada uno de ellos, que comienzan a ser buscadores de tu palabra. Comienzan, Señor, a escudriñar tus palabras. Comienzan a meditar en tu palabra. Señor, toman un hábito correcto de buscar tu palabra todos los días. Y de esa manera llegar a conocerte más a ti. Y de esa manera muchos puedan ser transformados a una nueva manera de vivir. Papá, yo los bendigo en esta hora. Señor, y hay un deseo que está en el corazón de muchos hijos tuyos. Y como ministro, Señor, quiero orar en esta hora por este deseo, Señor, de que no se levante un espíritu de muerte en nuestro país. Y quiero orar junto a esta congregación para que esa ley de muerte que quieren implementar en nuestro país no se lleve adelante. Señor, ato, reprendo y echo fuera todo espíritu herodiano de matanza de inocentes que quiera levantarse. Lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús. Cancelamos todas las artimañas del diablo. Cancelamos, Señor, todas las declaraciones proferidas del mismo infierno en contra de los gobernantes, en contra de la iglesia, en contra de aquellos que se levantan con valores de la vida. Señor, toda amenaza, toda proclamación es cancelada ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y declaramos, Señor, vida, Señor, sobre esta nación. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esta nación argentina. Que no venga juicio, Señor, por declarar cosas que van en contra de tus preceptos. Señor, aún te pido para que tú des convicción de pecado a aquellos, Señor, que se levantan en contra, Señor, de la vida, aquellos que están a favor de la muerte. Háblales, Señor, que tu Espíritu Santo los inquiete, que se levante, Señor, hombres y mujeres aún de su más cercanía, a hacerlos recapacitar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos para que podamos ver tu victoria y tu mano de poder revirtiendo. Aún como esos muros de Jericó eran imposibles de derribar, aún como esas fortalezas estaban levantadas, Señor, pudimos ver que tu mano de poder hizo lo imposible. Señor, aunque esta situación y estas ideologías diabólicas que se levantan para destrucción y traer maldición a nuestro país, sean quebrantadas, Señor, en el nombre de Jesús, y sean derribados todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Papá, creemos en tu poder y en tu victoria. Aplicamos la sangre de Cristo en ese Congreso de la Nación y declaramos vida y victoria para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Dele un